escalada. El día de mañana, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano de mandato caduco Volodymyr Zelensky protagonizarán un esperado, o mejor dicho, esperadísimo encuentro en la capital estadounidense, Washington. En esta reunión, Trump determinará finalmente si despacha a Ucrania los misiles Tomahawk con capacidad nuclear y alcance suficiente para perpetrar un ataque en profundidad contra Rusia, incluida su capital, Moscú. La posible respuesta rusa a un ataque con misiles Tomahawk desde Ucrania podría sencillamente desencadenar la Tercera Guerra Mundial. ¿Podríamos entonces estar presenciando el comienzo, el disparador de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Buenos Aires, Argentina. Comenzamos la transmisión número 273 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden por favor ayudarnos con la suscripción, con el pulgar arriba, los comentarios, las membresías a través de PayPal y naturalmente acompañándonos también en nuestras redes, Instagram, Facebook, TikTok, como así también en nuestras páginas asociadas o nuestros canales asociados, mejor dicho, DMP Geopolítica y nuestro canal en inglés Demolishing Political Myths. El día de mañana, en efecto, vamos a presenciar una reunión fundamental, importantísima, porque el presidente Trump, el presidente estadounidense, en su primera reunión con el presidente Zelensky desde septiembre, cuando ambos participaron efectivamente en esta reunión aquí en imágenes, cuando realizaron en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en aquel entonces realizaron un encuentro. Desde septiembre la primera reunión y recordarán que en esa última reunión Zelensky presentó explícitamente un pedido relativo a la entrega de misiles Tomahawk. Trump hasta el momento coqueteó con la idea, realizó declaraciones, pero no determinó su posición, al menos no públicamente, y mañana promulgará efectivamente su respuesta final a esta cuestión. Lo cierto, más allá de la posible respuesta por el sí, por el no, o por una respuesta del tipo sí, pero, o bien la posibilidad de una respuesta del tipo no, pero, sí, versiones intermedias. Vamos a presentar inmediatamente todos los escenarios posibles, incluidos las respuestas posibles de Rusia en un momento nada más. Pero más allá de la respuesta posible de Trump, este coqueteo con los misiles Tomahawk en realidad aparece en un contexto de abierta escalada de la administración de Trump con respecto a la guerra en Ucrania. Recordemos que su llegada al gobierno para su actual mandato, segundo mandato presidencial de Donald Trump, estuvo caracterizado, su campaña electoral estuvo caracterizada por un discurso antibelicista y por la promesa de la finalización de la guerra con Ucrania en 24 horas. Bueno, paulatinamente el presidente Trump fue abandonando esa posición supuestamente dirigida a la negociación, a la conciliación, a la vez que en simultáneo fue realizando Estados Unidos un repliegue estratégico de la guerra en Ucrania. Sí, ¿cómo esta situación, cómo puede Trump presentar una posición
más belicista con respecto a Ucrania y de forma indirecta a Rusia, y a la vez retroceder tácticamente en este conflicto? Bueno, de la siguiente manera. Por un lado, Trump está generando presión para la continuidad de la guerra. La posible entrega de Tomahawks responde precisamente a esto, a generar más presión para la continuidad de la guerra, pero por sobre todas las cosas, para la continuidad del apoyo europeo a Ucrania y naturalmente también para la continuidad de la participación de los ucranianos en esta guerra como ejército proxy, como ejército por delegación, como carne de cañón al servicio de los Estados Unidos, por un lado, pero a la vez, el presidente Trump también presentó muy claramente su concepto para la continuidad de esta guerra. Estados Unidos, desde su gobierno, abandona paulatinamente el liderazgo de ese esfuerzo militar en términos de gestión cotidiana y por el contrario realiza una delegación de ese liderazgo en Europa mientras comercializan armas para que Europa y la OTAN las despachen posteriormente a Ucrania. Y no solamente armas, sino también la indispensable inteligencia de los satélites estadounidenses. Esta la maniobra, esta la estrategia de Trump en cuanto a, por un lado, la decisión cada vez más clara de la continuidad de la guerra y el patrocinio de Estados Unidos a la continuidad de la guerra, en algún momento en duda, por lo menos entre los analistas más ingenuos debido a aquella promesa de Trump. Quiere la continuidad de la guerra Trump, quiere la continuidad del enfrentamiento con Rusia para generar una derrota estratégica rusa, pero quiere a la vez, y de hecho ya comenzó a abandonar el liderazgo de esa guerra y despachar armas, comercializarlas, mejor dicho, realizar la venta de armas para que después Europa, a cargo de la compra y a cargo de la entrega de estas armas, pueda capitanear la empresa de la guerra en Ucrania, pueda capitanear el proyecto de la guerra en Ucrania. Esto lo presentó Trump muy claramente en su momento con esto de nosotros a partir de ahora vendemos armas a la OTAN y la OTAN hace lo que quiera con ellas. El subtexto de esto bien claro. Nosotros con la venta de armas para esa guerra, pero sin la dirección directa, al menos no en el día a día. Este es el contexto de escalada en términos generales, confirmado en múltiples informes, como por ejemplo aquí, un informe nada más y nada menos que del Financial Times, publicación británica, con muchas fuentes de inteligencia confirmando la participación de la participación de Estados Unidos en los ataques de las últimas semanas llevados a cabo por Ucrania contra las instalaciones energéticas de Rusia, ¿sí? Aquí, según este informe, citando fuentes secretas en el Pentágono, presentan en negro sobre blanco la participación de los estadounidenses tanto en la provisión de inteligencia como incluso en la planificación de estos ataques. El título: Ucrania ataca instalaciones energéticas rusas con ayuda de Estados Unidos. La administración de Trump apoyó las operaciones de Kiev desde el principio, ¿sí? Algún extracto de lo publicado aquí. La inteligencia estadounidense compartida con Kiev ha permitido ataques a importantes activos energéticos rusos, incluidas refinerías de petróleo mucho más allá de la línea del frente, según varios funcionarios ucranianos y estadounidenses. Este
apoyo del que no se había informado previamente se ha intensificado desde mediados del verano y ha sido crucial el verano boreal, el verano en el hemisferio norte, y ha sido crucial para que Ucrania llevara a cabo ataques que la Casa Blanca de Joe Biden desaconsejó. Los ataques de Kiev han disparado los precios de la energía en Rusia y han obligado a Moscú a reducir las exportaciones de diésel y las importaciones de combustible. Bueno, uno de los tantos reportes, en este caso del Financial Times, confirmando esta decisión de Estados Unidos de continuidad de la guerra, esta decisión del presidente Donald Trump por la continuidad de la guerra, aunque desde este nuevo rol, ¿sí? Provisor de información, provisor de inteligencia y provisor de armas, ¿sí? Pero en concreto presenciamos este coqueteo con los Tomahawk una vez más en un contexto general de escalada. Por aquí otro reporte también interesante del Financial Times, nuevamente. Sí, me ayuda la plataforma. Ahora sí. Sobre la misma cuestión, pero en este caso sobre los misiles Tomahawk. Los misiles Tomahawk que Trump está considerando para Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha sugerido vender a Kiev un arma de largo alcance capaz de atacar a Moscú. Se espera que el presidente de Estados Unidos discuta posibles entregas y cómo Ucrania utilizaría el arma con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca el viernes. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva, dijo Trump el lunes, y sinceramente Rusia no la necesita. El contexto, una vez más, de este coqueteo, la escalada en el marco de este repliegue estratégico. Machaco con esto, presento esta idea una vez más, porque antes del análisis en particular quiero que recordemos esto, ¿sí? Estados Unidos, en un nuevo rol, quiere la continuidad de la guerra, quiere la derrota estratégica de Rusia, pero con Europa a cargo tanto de la coordinación y de la gestión cotidiana de la guerra y naturalmente también de los costos. Por ende, las ganancias de esta guerra por sobre todas las cosas para el complejo militar industrial estadounidense y las armas vendidas, no regaladas como antes en el caso de Joe Biden, el predecesor de Donald Trump. Ahora bien, ¿cuáles las declaraciones concretas de Trump respecto a esto? ¿Cuál la posición de él hasta el momento? Bueno, estas las palabras exactas dichas por Trump hasta el momento. Aquí consultado esto de antes de ayer, estas sus palabras concretas. Después vamos a presentar las palabras del día de hoy y la conversación sostenida hoy con Zelensky antes de su llegada. Atención. La pregunta, Tomahawks para Ucrania, y responde Trump. Vamos a hablar sobre eso. El presidente Zelensky vendrá a Estados Unidos el viernes y sé lo que va a decir, que va a querer más armas, va a querer Tomahawks. Los Tomahawks son muy buenos. Justo en ese encuentro Milei sentado delante, por ende la broma Milei. ¿Quieren ustedes en Argentina algún Tomahawk? Vamos a deliberar sobre la entrega de los Tomahawks. Él los quiere. Estas sus palabras el día de ayer y las palabras el día de hoy, estas ahora de aquí. The war with him, and we'll be talking about. I mean, they want to go off. Consultado sobre los temas de conversación con Zelensky mañana, vamos a hablar sobre la guerra, vamos a hablar sobre armas y esta afirmación fundamental aquí, atención. I mean, they want to go offensive. Quieren ir a la ofensiva. Ellos quieren ir a la ofensiva en el sentido de que quieren ataques. Los ucranianos no solo quieren un rol defensivo, sino que quieren también un rol ofensivo en la guerra. I'll make a determination on that, but they would. Voy a hacer una
determinación en ese sentido, voy a determinar mi posición en ese sentido. Like to go offensive, you know that, and we'll Pero usted sabe, quieren ir a la have ofensiva to make a determination. y tengo que tomar una decisión. Bueno, una vez más, Trump con este coqueteo por el sí o por el no. Los ucranianos lo quieren más armas, quieren Tomahawks, todo el mundo quiere Tomahawks, bromas con Milei, usted no quiere Tomahawks, no más que usted, él nunca tratando de usted a Milei, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pero esta es su respuesta, tengo que tomar una decisión, ellos quieren ir al ataque. Por otro lado, hace minutos nada más, otra declaración de Trump, esta de aquí, un segundo, respecto una vez más a esta misma cuestión. El audio malo, no quiero la traducción de esto, pero consultado sobre la cuestión, básicamente respondió que en una conversación telefónica llevada a cabo hace minutos, el día de hoy, antes de la llegada de Zelensky, hemos hecho muchos avances. Curiosamente, hoy hemos avanzado mucho con respecto al futuro, ¿sí? Hemos logrado muchos avances hoy. Una vez más, Trump críptico, Trump sin, bueno, no apareció evidentemente el momento, pero el video, pero bueno, esas las declaraciones de Trump hace un momento nada más. ¿Cuál es el contexto en Estados Unidos? Bueno, por sobre todas las cosas, entre los demócratas, en los medios cercanos al Partido Demócrata, pero también incluso entre los halcones neoconservadores republicanos, las voces proliferan en demanda de la entrega de estos sistemas. Todo el mundo quiere que Trump despache estos sistemas de armas para Ucrania. Aquí, por ejemplo, la posición de un general el día de ayer en la CNN, el ex general Chuck King, sobre los Tomahawks, un poquito del contexto general de la opinión pública y de la opinión publicada por sobre todas las cosas en los medios y la presión a Trump sobre esta cuestión. Atención. That's what's at play here. And what would Ukraine do to emphasize again to our viewers? Lo que está en juego aquí, según este general, lo que está en juego aquí es qué va a hacer Ucrania con estos misiles. They're not going to attack any civilian targets. They're not going to attack them. Y tengo que decirlo claramente, los ucranianos no van a atacar objetivos civiles. Population center like Moscow, the people wringing their hands saying this is an expansion of the war. No van a atacar centros urbanos como por ejemplo Moscú. Hay gente que se frota las manos y dice van a atacar Moscú y esto va a generar una expansión de la guerra, una escalada de la guerra. Esto en realidad es una escalada militar como hicimos en Medio Oriente para finalizar la guerra. El objetivo aquí no es extender o escalar la guerra, sino finalizarla. Bueno, este es el grado de demencia imperante en la opinión publicada en los Estados Unidos, por sobre todas las cosas en los medios cercanos a los demócratas, esto de presentar la entrega de misiles de crucero de rango intermedio con un alcance de hasta 2.500 kilómetros de autonomía en las versiones de mayor alcance, ciertamente antiguas. Las versiones actuales presentan alrededor de 1.500 kilómetros de alcance. Una vez más, con capacidad nuclear, presentar esto
un arma capaz de un ataque directo a Moscú con una cabeza nuclear, en este caso poco probable, pero no descartable, y de hecho nadie puede determinar el contenido de una cabeza de un misil, lo mismo si un misil de crucero como este, un misil o un misil balístico, hasta el momento de su explosión. Por ende, presentar la entrega de un sistema de armas de estas características como una movida para la finalización de la guerra y no como una movida escalatoria tremendamente peligrosa, con altas probabilidades de una reacción rusa muy por encima de lo visto hasta ahora, bueno, presentar esto así responde a el nivel de locura de esta gente y de inconsciencia, porque por cierto, en el caso de una respuesta rusa y una escalada nuclear, tanto los periodistas de la CNN como este general básicamente desaparecerían de la faz de la Tierra. Pero esto básicamente está caracterizando el contexto en los Estados Unidos. Simplemente aquí un ejemplo de esta presión, de esta demanda para la entrega de estas armas, para la entrega de los misiles Tomahawk. Y por otro lado, en Rusia presenciamos la situación inversa. La demanda de una respuesta a un eventual ataque con estos misiles con mucha mayor fuerza, con mucha mayor virulencia que en el pasado. Por ejemplo, un ex oficial del ejército de los Estados Unidos devenido en desertor y desde hace ya algunos años al servicio de las Fuerzas Armadas rusas, un general conocido como Stanislav Krapivnik, respondía lo siguiente, consultado por los medios rusos, sobre cómo debería reaccionar Rusia a un ataque con misiles Tomahawk. Y su respuesta, la siguiente: cualquier misil de crucero puede equiparse con una ojiva nuclear. El tipo de ojiva que realmente llegue, de alto poder explosivo, de racimo o nuclear, solo se determinará después de la explosión. No son misiles rápidos, no tienen sistemas sigilosos o sistemas stealth, lo llaman en inglés, sistemas furtivos, sistemas de invisibilidad, entre comillas, por lo que nuestros sistemas de defensa aérea, los rusos, pueden derribarlos fácilmente. Pero es imposible saber exactamente qué es lo que vuela. En este momento, todo depende de nuestro liderazgo político-militar. ¿Cómo reaccionará ante los Tomahawks? Putin, precisamente. Hasta ahora estamos enviando mensajes demasiado débiles a Occidente que son ineficaces. Por ejemplo, declaraciones como "tendrán problemas si suministran Tomahawks a Ucrania" no influyen en los políticos occidentales. Estas las palabras del exoficial Stanislav Krapivnik. Y redondea su declaración de la siguiente manera: es necesario declarar que, tan pronto como el primer misil vuele hacia Moscú, Washington dejará de existir. En lugar de una metrópolis, dejaremos un gran cráter radioactivo. Y a Europa se le puede prometer un ataque contra los depósitos de armas nucleares estadounidenses en su territorio. Solo allí se entienden declaraciones tan duras, o solo estas declaraciones tan duras son entendidas allí. Si seguimos callados, los Tomahawks volarán hacia nosotros y si no empezamos a dar respuestas contundentes, es muy posible que nos enfrentemos al primer ataque nuclear contra Moscú. No se puede descartar. Finalmente, ya hemos visto cómo la retórica dura afecta a los europeos. Tan pronto como declaramos que en respuesta al primer ataque con misiles Taurus atacaríamos al mayor fabricante de equipamiento militar de Alemania, Rheinmetall,
se detuvieron las conversaciones sobre misiles. Estados Unidos solo se retira cuando encuentra resistencia. Esas las declaraciones de un ex general al servicio de las Fuerzas Armadas soviéticas, duras por demás. Con lo cual, el contexto, una vez más, Trump coquetea con la entrega de los misiles en un marco de escalada general promovida por Estados Unidos, a la vez que retrocede estratégicamente, delegando la conducción de la guerra y su financiamiento en Europa, pero generando presión para una escalada aún mayor con esta entrega de armas y con, lógicamente, la provisión necesaria de inteligencia e incluso de operación de estos misiles, porque no podrían los ucranianos realizar la operación de estos misiles, así como no podían y no pueden realizar la operación de los misiles Storm Shadow cedidos por Reino Unido o Scalp cedidos por Francia, no pueden realizar lanzamientos de estos misiles sin la operación de personal militar británico y francés respectivamente. Recuerden, esto no lo estoy presentando yo así, sino que el propio ex canciller alemán Olaf Scholz lo presentó de esta manera en una entrevista. Después eso generó una filtración de los servicios de inteligencia británicos en contra del propio Scholz, pero así como esos misiles responden a la operación británica y francesa, los estadounidenses realizarán, no solamente presentarán la información de inteligencia necesaria para la operación de estos misiles, sino que realizarán la operación de los propios misiles también. El botón rojo en manos de un militar estadounidense. Entre tanto, de ambas partes, las opiniones públicas, tanto en Estados Unidos como en Rusia y los medios de comunicación, machacan y machacan con la necesidad del lado estadounidense de la entrega de estos misiles y del lado ruso de una respuesta escalatoria, incluso de una respuesta nuclear. Esta es la situación. Presentemos ahora las palabras de los propios líderes políticos rusos y bielorrusos también sobre esta escalada. Comencemos con Lukashenko y después presentemos a Putin. Por aquí, Lukashenko. Много стало совсем в последнее время опасных сигналов эскалационных. Ha habido muchísimas señales de escalada de parte de los Estados США мы Unidos. слышим уже рассуждения про томагавки, а это оружие такое далеко может. Estamos escuchando hablar sobre los misiles Tomahawk y estas armas pueden tener un alcance muy grande. Достать, если что. Да. Да нет, я думаю, что нам надо в этом Responde Lukashenko, presidente de Ucrania, no. Tenemos que calmarnos, creo que tenemos que плане calmarnos успокоиться. Я как-то говорил уже, respecto a todo este asunto. Yo ya he dicho, может, даже и вам, что у нашего друга quizás incluso a usted mismo, a este reportero ruso, ya he dicho que nuestro amigo Donald, en referencia lógicamente a Donald Trump, Дональда определенная тактика ведения работы по самым tiene una táctica especial para presionar en la mayoría de los temas острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, inicialmente, pero después где-то так это наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче para действует. atrás, no he entendido Поэтому ahí. он, мне кажется, где-то так это наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то Que poco clara la traducción, un segundo, Táctica tiene una ведения táctica работы para по самым presionar острым вопросам al прежде всего. principio de la Поэтому, forma мне más кажется, agresiva где-то y так это después наклоняет соответствующие органы власти. delega esto en las autoridades
correspondientes. И людей где-то так это пожестче действует, а потом тактика такова, что он немножко отпускает. Por eso, al principio actúa muy violentamente, muy efusivamente, pero después deja las cosas desescalar y pasa a otro И tema. отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит. Por eso no hay que tomar esto de manera completamente seria, debemos calmarnos. Bueno, las palabras de Lukashenko. Sin embargo, el propio Putin respondió en una entrevista de manera diplomática, sí, pero clara también, que la entrega de misiles Tomahawks connotaría el fin del reacercamiento entre Estados Unidos y Rusia iniciado por la administración Trump. Su vocero, Peskov, respondió en términos mucho más duros. Un ataque de estas características determinaría una respuesta correspondiente hacia los proveedores de estas armas. Y si queremos aquí una joyita del pasado, la posición de Putin antes del comienzo de la guerra en su fase abierta en 2022, por lo menos la guerra en su fase abierta con la participación directa de Rusia desde febrero de 2022 en el campo de batalla. Aquí la posición de Putin hace 4 años, cuando no debía de alguna forma cercenar sus posiciones en el medio de un conflicto y por la posibilidad de una escalada. Putin, lógicamente, en esta situación, como cualquier líder prudente, no puede presentar públicamente, no puede realizar una declaración pública con las ideas en su cabeza, porque eso podría generar una escalada, como la genera permanentemente Trump, regurgitando cualquier cosa en su mente y desencadenando efectos impredecibles, a menudo en contra de los propios Estados Unidos, en el caso de Trump. Pero aquí la posición verdadera de Putin de hace 4 años, transmitida en la televisión rusa hace 4 años, estas sus palabras en aquel entonces. Atención. A pesar de nuestras advertencias, a pesar de nuestras conversaciones y peticiones, la infraestructura misilística se ha acercado a nuestras fronteras. Se ha llegado al punto de que ahora hay sistemas de defensa antimisiles desplegados en Polonia y Rumania y lanzadores allí MK-41, los lanzadores allí MK-41 pueden equiparse con misiles Tomahawks, sistemas de ataque. Esto supone una amenaza para nosotros, es un hecho evidente, algo obvio. A pesar de todas nuestras súplicas y peticiones para que no se hiciera, ¿qué ha ocurrido? Lo que vemos ahora, en respuesta, nos hemos visto obligados, quiero subrayarlo, obligados a empezar a desarrollar armas hipersónicas. Esta es nuestra respuesta. Claro, ¿qué armas hipersónicas aquí en cuestión, en ese entonces desconocidas para el público en general? Bueno, naturalmente los misiles Kinzhal, naturalmente también los misiles Oryezhnik y naturalmente también cualquier arma desarrollada por Rusia aún no hecha pública, pero ya anunciada por Putin en más de una oportunidad, la existencia de más armas hipersónicas. Un poquito más sobre la respuesta de Putin hace 4 años respecto a la posibilidad de Tomahawks en la frontera de Rusia y más aún en Ucrania. Me ha preguntado usted por Ucrania, ¿dónde están las líneas rojas? Se trata principalmente de la creación de amenazas para nosotros que pueden provenir de ese territorio. Si esta infraestructura sigue expandiéndose, entonces, ya lo he dicho públicamente, ustedes son personas prácticas y tal vez no hayan tenido tiempo de seguir esto, pero lo repetiré una vez más. Si aparecen algunos complejos de ataque en el territorio de Ucrania, el tiempo de vuelo a Moscú será de 7 a 10 minutos y en el caso de desplegar armas hipersónicas de 5 minutos. Imagínense eso, el tiempo de vuelo a Moscú será de 5 minutos. ¿Y qué debemos hacer? Entonces tendremos que crear algo similar en relación con aquellos que nos amenazan de esta manera. ¿Se lo imaginan?
Y podemos hacerlo ahora porque lo hemos probado con éxito y a partir de principios de año tendremos en servicio un nuevo misil hipersónico marítimo a Mach 9 o a Mach 9. El tiempo de vuelo hasta aquellos que dan las órdenes también será de 5 minutos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hacemos todo esto? La creación de tales amenazas para nosotros es la línea roja. Claras las palabras de Putin. Ahora bien, esto hace 4 años, ¿sí? ¿Cuál la respuesta en su momento? Si ellos generan esas armas, nosotros vamos a generar armas equivalentes o mejores, y Rusia efectivamente generó armas no solamente equivalentes, sino mejores. Estados Unidos y Occidente, la OTAN, Estados Unidos de un misil hipersónico, los países europeos carecen de armas hipersónicas también. Rusia, por el contrario, presenta un vasto arsenal de misiles hipersónicos, incluso misiles Avangard balísticos intercontinentales hipersónicos, junto a los Oryezhnik, junto a los Kinzhales, etcétera, etcétera. Pero Putin respondía a esto en un contexto de amenazas, en un contexto de el estacionamiento de misiles en Polonia, en Rumania, eventualmente en Ucrania, sin su utilización. Ahora, en 2022 comenzamos una fase completamente distinta del enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, porque presenciamos una guerra a través de Ucrania entre ambos bloques. Con lo cual, acá, en este caso, si Putin acompaña su línea de 4 años atrás, no solo va a responder Rusia con la creación de estas armas, ya creadas por cierto, sino que en el caso de un ataque contra Rusia, responderá con un ataque contra los patrocinadores de ese ataque. En el caso de un ataque desde Ucrania, con misiles Tomahawk, Rusia podría efectivamente responder con misiles destinados por lo menos a bases estadounidenses en Europa, como por ejemplo las bases de misiles tanto Tomahawk como las bases de los sistemas Aegis ubicados efectivamente en Polonia y en Rumania, ¿sí? Sistemas supuestamente defensivos, pero en realidad fácilmente convertibles a sistemas ofensivos. Estas las palabras de Putin hace 4 años. Muy interesante esto, no la respuesta actual, mucho más diplomática en el contexto de una guerra, sino su verdadera posición 4 años atrás. Ahora bien, comencemos el análisis de los posibles escenarios. Primero, ¿qué características presentan estos misiles Tomahawk? Bueno, en primer lugar, recordemos, representan misiles anticuados, desarrollados inicialmente desde principios de los 80, de los años 1980, naturalmente mejorados después, pero bajo la misma tecnología original de principios de los años 80. Estos misiles presentan velocidades subsónicas por debajo de la velocidad del sonido, alrededor de 800 kilómetros por hora, básicamente la velocidad, 850 kilómetros por hora, básicamente la velocidad de un avión comercial, más o menos. Carecen de sistemas de disuasión, de guerra electrónica, carecen de características furtivas contra los radares. En ese sentido, aparecen relativamente a disposición, ¿sí? O relativamente a la vista de los sistemas de intercepción rusos.
pero por otro lado presentan una gran precisión a partir de varios sistemas de ubicación, algunos ligados a el contacto con el exterior, como por ejemplo a través de sistemas de GPS, de sistemas satelitales, como así también con sistemas internos de geolocalización, con mapas grabados en la memoria del misil, comparados en tiempo real con las capturas de video tomadas por este propio misil para determinar efectivamente, aún sin relacionamiento con el sistema de GPS, aún perdida la geolocalización del misil, puede generar un guiado interno a partir de esta comparación entre sus propios mapas y las imágenes recibidas por la cámara, por la captura de imágenes de este misil. Así que en ese sentido un misil muy preciso, una vez más, un misil anticuado, un misil lento, un misil un misil interceptable, un misil fácilmente interceptable, pero a la vez un misil muy preciso y por sobre todas las cosas un misil con un gran alcance y con capacidad nuclear, con lo cual cualquier misil volando hacia Moscú podría connotar una amenaza nuclear contra Moscú. Quizás una amenaza poco probable, ciertamente. Trump difícilmente convalidaría un ataque nuclear contra Moscú, pero aquí comienza el terreno de la especulación. ¿Cómo responderían los estadounidenses con un misil con capacidad nuclear volando hacia Nueva York o volando hacia Washington? ¿Deliberarían sobre las pocas chances, las pocas probabilidades de una carga nuclear? ¿O responderían vehementemente a partir de precisamente el peor de los escenarios posibles, la posibilidad de una carga nuclear? Bueno, esa es la cuestión. Misil nuclear de largo alcance. Todo lo demás, su interceptabilidad, su carácter anticuado, su desarrollo a principios de los años 80, su falta de mecanismos de disuasión o de guerra electrónica, su ausencia de capacidades furtivas. Bueno, sí, todo eso puede caracterizar al misil como tal técnicamente, pero en concreto es un misil de largo alcance con capacidad nuclear. Ahora bien, incluso en sus versiones más modernas, este misil básicamente representa un misil diseñado para su lanzamiento desde el agua. Desde el agua, tanto desde submarinos como desde destructores. Y de hecho, la gran mayoría de los misiles utilizados hasta ahora por Estados Unidos, misiles Tomahawk, un misil, por cierto, muy utilizado por Estados Unidos hasta ahora en las muchas intervenciones estadounidenses, como por ejemplo en Irak, como por ejemplo en Afganistán, etcétera, etcétera, también en Yemen, si no recuerdo mal. Bueno, en todos esos casos los lanzamientos fueron realizados desde el agua, fueron realizados desde destructores o fueron realizados desde submarinos. Pero desde hace algunos años, los estadounidenses quieren una versión terrestre de este misil, una versión lanzable desde tierra. Y quizás por sobre todas las cosas debido a esta razón, Estados Unidos abandonó el tratado conocido como Tratado INF, del inglés Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, o en español, Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, los llamados euromisiles. Un tratado sancionado por Reagan y por Gorbachev. En este momento no me acompaña la memoria y no recuerdo si en el 83 o en el 87, pero en definitiva lo mismo, a mediados de los 80. Y este tratado en su momento determinó la prohibición de todos los misiles terrestres, de todos los misiles lanzados sobre tierra de rango intermedio
87, por ahí me ayudan con el dato concreto, muchas gracias. De todos los misiles de rango intermedio, o dicho de otra manera, de todos los misiles terrestres con un rango ubicado más o menos entre los 500 kilómetros y los 3.500 kilómetros, perdón, no ubicados, sino unos misiles terrestres con un alcance de entre 500 kilómetros y 3.500 kilómetros, tanto balísticos como de crucero, ese tratado determinó la prohibición de estos misiles, no solamente de su desarrollo, sino la prohibición de la tenencia de los misiles, una vez más, terrestres, balísticos o de crucero, de rango intermedio con este alcance, y eso generó una gran desescalada en la Guerra Fría y la eliminación de un gran arsenal de misiles de rango intermedio, tanto en Estados Unidos como en Rusia. El tratado original los llamaban misiles europeos o euromisiles a estos misiles de rango intermedio porque debido precisamente a este alcance, ni Rusia podía con estos misiles realizar un ataque contra Estados Unidos ni Estados Unidos contra Rusia por el alcance, por lo menos no a las principales ciudades. Sí, claro, hubiera podido Rusia un ataque desde Kamchatka a Alaska o Estados Unidos desde Alaska a Kamchatka, eso sí, pero eso no genera un peligro estratégico para ninguna de las grandes potencias, en aquel entonces Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Estados Unidos y Rusia, porque las capitales y las grandes ciudades estadounidenses y rusas aparecen mucho más allá, tanto Washington la capital, Moscú la capital, San Petersburgo, Nueva York, Los Ángeles, aparecen mucho más allá del rango de estos misiles. ¿Y dónde podían descender estos misiles o cuál representaba el objetivo planificado para estos misiles de este alcance? Básicamente en Europa. Tanto los soviéticos y posteriormente los rusos podían realizar ataques sobre toda Europa con estos misiles e incluso los estadounidenses desde Europa podían realizar ataques contra Rusia, pero solo desde Europa o eventualmente desde Estados Unidos a la costa occidental de Europa. Bueno, algo poco probable. Solamente en el escenario de una Europa invadida por Rusia presentarían relevancia en ese caso. Pero, una vez más, en el mapa de Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, estos misiles solo presentaban el alcance suficiente para los ataques a Europa. Por eso la importancia de este tratado, de la supresión de estos misiles, tanto balísticos como de crucero, tanto con capacidad nuclear como convencionales, por eso la importancia para Europa de esto, importantísimo. Y por eso la importancia de esto en la desescalada de la Guerra Fría entre Gorbachev y Reagan en el 87. Bueno, de repente Estados Unidos, durante la primera presidencia de Donald Trump, determinó el abandono, la salida unilateral de este tratado. Por cierto, un tratado a menudo enseñado en las universidades como un paradigma de un tratado exitoso, un ejemplo de un tratado exitoso porque generó no solamente controles mutuos, control del desarrollo, sino incluso la destrucción de un arsenal tremendo y por ende una situación mucho más segura, mucho más pacífica para Estados Unidos, para Rusia y por sobre todas las cosas para Europa. ¿Sí? Bueno, de la noche a la mañana Trump determinó la salida de este tratado. El anuncio fue promulgado en 2018, el anuncio de la salida, y la salida efectiva un año después, porque así lo establecía el tratado, de esa forma establecía un anuncio primero y la salida efectiva un año después. En 2018 realizó Trump el anuncio por sorpresa y en 2019 Estados Unidos abandonó definitivamente este acuerdo. ¿Por qué? Y aquí retrocedemos una vez más a la cuestión de los Tomahawk. Lo abandonó porque Estados Unidos quería el desarrollo de un misil Tomahawk terrestre, lanzable desde tierra. Los misiles Tomahawk presentan un rango intermedio justamente dentro de este tratado, pero debido a su lanzamiento desde el mar, desde el agua, con destructores o con submarinos, entonces aparecían por fuera, aparecían exentos de esta regulación.
como querían una versión terrestre prohibida por este tratado, Trump determinó la salida del tratado. Y así comenzó, por cierto, así comenzó el desarrollo de lanzaderas terrestres para estos misiles. Y por sobre todas las cosas, Estados Unidos, o por sobre todos los proyectos en pugna en aquel entonces, Estados Unidos comenzó el desarrollo de una lanzadera conocida como Typhoon en inglés o Tifón en español, con capacidad, aquí podemos presentar la página de Wikipedia, nada más, sin mucho más que eso, la imagen de este misil, de esta lanzadera, mejor dicho. Aquí está la lanzadera. Esta es sola la imagen de el camión transportador de la lanzadera con unas baterías de lanzamiento vertical de 4 misiles. Estas lanzaderas Typhoon, devenidas en las lanzaderas por excelencia para misiles terrestres de rango intermedio en los Estados Unidos, además presentan otros componentes, acompañan a esta lanzadera un camión, por lo menos un camión adicional para el guiado y la operación de estos misiles, como así también otros elementos adicionales, ¿sí? No solamente la lanzadera, pero esta, por lo menos la lanzadera, básicamente uno de los contenedores antes existentes en los submarinos o en los destructores, puesto en un contenedor móvil, en un contenedor terrestre, sí, esto es muy parecido a un contenedor comercial, puesta la lanzadera con un sistema hidráulico y, lógicamente, una lanzadera vertical de estos misiles con un camión adelante. El desarrollo estadounidense. Además, aquí esto más chiquitito, bueno, aquí los múltiples, esto sí, interesante, esto un poquito más grande está apareciendo, sí aparece. Bueno, ahí a la izquierda la lanzadera, pero a la derecha todos los camiones complementarios para los radares, los satélites, el direccionamiento, la operación de estos misiles. Además, naturalmente, ahí a la derecha, chiquitito, aquí algunos camiones para la recarga con más misiles. Esta es la lanzadera vertical y aquí todos los satélites y sistemas de comando de estos misiles. Además de los misiles Tomahawk, visibles aquí abajo a la derecha, estas lanzaderas, una vez más, con baterías de 4 misiles, pueden realizar el lanzamiento de los misiles conocidos como Standard SM-6, misiles Standard SM-6, originalmente pensados para la defensa. Estos son los famosos misiles del sistema Aegis, sistema supuestamente defensivo, en parte ubicado en toda Europa, pero en parte ubicado también en España, si no recuerdo mal, en Rota, en buques de guerra estadounidenses anclados en Rota con misiles de este tipo, Standard SM-6, supuestamente defensivos, pero fácilmente convertibles en misiles ofensivos. Esta lanzadera básicamente puede realizar lanzamientos con esos misiles, defensivos, pero evidentemente no, y con los misiles Tomahawk. Bueno, la entrega presento primero las características técnicas y después podemos efectivamente caracterizar los escenarios. Esta es una de las posibilidades de lanzamiento, pero claro, cada uno de estos sistemas presenta un valor altísimo. Estados Unidos generó pocos, ¿sí? Visto recién, ¿no? Me habrán acompañado cuando presentaba las imágenes del volumen de estos equipos, de la enorme cantidad de camiones, de equipamientos, el elevado costo, y Estados Unidos hasta el momento generó muy pocos de estos caros y complejos sistemas de misiles para 4 misiles Tomahawk, ya de por sí misiles grandes, misiles de más de 1.500 kilos de peso. Hasta el momento, ya que
generaron tan poquitos, pudieron los estadounidenses despachar algunas de estas unidades entre sus propias Fuerzas Armadas y algunos en Japón como amenaza, por sobre todas las cosas, a Corea del Norte y a China. ¿Sí? No más que eso, los alemanes quieren algunos de estos, de hecho, si no recuerdo mal, ya comenzaron procesos de licitación para la compra, pero los estadounidenses no pueden realizar la venta de estos misiles por escasez, por su escasez. No pueden generar la producción a tiempo de estos misiles ante la demanda de muchos países aliados de estos grandes sistemas de armas. Ahora bien, en paralelo, después de la salida del tratado INF por decisión unilateral de Trump, los marines estadounidenses comenzaron, ¿sí? O a pedido de los marines estadounidenses, comenzaron el desarrollo de una plataforma de lanzamiento mucho más escueta, mucho más chiquitita, con un solo misil Tomahawk en la lanzadera. ¿Qué misil o qué lanzadera? Esta de aquí. Atención a la diferencia de esta lanzadera con respecto a la anterior. Esta de aquí. Esta la foto, si me ayuda en la página web. Bueno, recién, si me ayuda, actualizando esta página de la Marina estadounidense, por eso con un acceso restringido y con un sistema de seguridad determinando la IP de la dirección entrante, por eso a veces no puede el navegador el ingreso hasta que finalmente sí, recién aparecía en línea, ahora de repente no. Bueno, un segundito, esto ya va a aparecer. Paciencia, demoledores, porque acá es ahí apareciendo efectivamente. Un segundo, esto cargando por aquí. Ahora sí. Noticias navales, esto de Estados Unidos, y no quiere aparecer la foto acá, qué cosa. Cargar imagen. Bueno, ay, qué mala suerte. Quería presentar la imagen de esta otra lanzadera, mucho más pequeña, con un solo misil Tomahawk. Bueno, mientras voy recapitulando lo sucedido con esta lanzadera desde su desarrollo hasta su cancelación, puedo de alguna forma generar una imagen de esto. Por alguna razón no quiere la carga. Esta de aquí. ¿Podremos ahora? ¿Podremos o no podremos? Bueno, quizás ahí un poquito chiquita la imagen, pero al menos al menos visible en acá, esta mejor quizás, esta de aquí. Eso. Ahora sí. Bueno, esta es la lanzadera. Atención a la diferencia de tamaño. Atención a la diferencia, ahora sí a la vista. Atención a la diferencia de tamaño entre este camioncito con una lanzadera y el tremendo complejo de contenedores mostrado anteriormente. Bueno, este programa de desarrollo de una lanzadera terrestre de misiles Tomahawk fue comenzado por los marines, pero poco después fue abandonado porque según los requisitos de la licitación de este sistema, no presentaba las características específicas o las características requeridas para el funcionamiento en terrenos pantanosos, fangosos. ¿Cuál es la idea de los marines, básicamente, para la utilización de esta lanzadera de Tomahawks? Que básicamente querían ellos, en una operación anfibia, descender en las costas, por ejemplo, de Venezuela, descender con vehículos anfibios en las costas de Venezuela
E inmediatamente con estos sistemas relativamente pequeños, mucho más móviles que los otros mastodontes mostrados antes, establecer posiciones defensivas para que a partir de entonces esas costas tomadas territorialmente por las fuerzas anfibias estadounidenses, los Marines o los marines, bueno, para que a partir de ese entonces apareciesen cubiertas frente a la posibilidad de el acercamiento de buques de guerra enemigos, ¿sí? Los establecían allá y los establecían ahí para generar la securitización, como lo llaman en términos militares, generar de alguna manera la consolidación de la captura de esas costas con estos pequeños lanzadores. Bueno, por la falta de cumplimiento de los requerimientos, el año pasado, si no recuerdo mal, este programa fue abandonado, ¿sí? Y el gobierno estadounidense determinó entonces el reemplazo de estos sistemas por unos sistemas más modernos, con unos misiles distintos y con unas lanzadoras distintas. Por ende, este proyecto de lanzadoras de un solo Tomahawk fue abandonado. Pero Estados Unidos generó entre una docena y 2 docenas de estos misiles. Ahí, estacionados en un almacén, sin mucha utilización, sin mucha funcionalidad, a la espera, naturalmente, de un campo de batalla, un campo de pruebas útil para esto, en una situación distinta a la de los terrenos arenosos o pantanosos previstos en la planificación original de estas lanzaderas, requerimientos no cumplidos y por ende la decisión de su cancelación. En Ucrania estas lanzaderas recorrerían terrenos, menos a lo largo de la mayor parte del año, terrenos consolidados, o bien caminos de asfalto o bien caminos de grava, de tierra, pero consolidados, con la excepción naturalmente del momento de la Rasputitsa, con los lodizales propios de la Rasputitsa en esa región de Asia, de Europa del Este. Entonces ahí sí podrían realizar operaciones con una capacidad de ocultamiento muchísimo mayor que los grandes sistemas anteriores y con un costo muchísimo menor, pero aún así con la posibilidad del lanzamiento de estos misiles de rango intermedio. Por ende, entre las alternativas al envío de los misiles o a la decisión del no envío, al rechazo del envío, bueno, entre el sí y el no, por acá aparece un sí pero. La posibilidad de un sí pero. Sí misiles Tomahawk, pero en escasa cantidad, en lanzaderas individuales y limitados territorialmente, ¿sí? Esa es una de las posibilidades plausibles en cuanto a los Tomahawk y a la decisión de Trump mañana. También podríamos presentar una posibilidad a la cual podríamos llamar no pero, ¿sí? Misiles Tomahawk no, pero algo en su lugar. Y esta también una de las posibilidades, uno de los escenarios tratados precisamente el día de ayer por uno de los periódicos ucranianos, el Kiev Post, publicado esto en inglés, está la publicación original, aquí al español. ¿Cuál es esa alternativa del no pero? Básicamente, coquetear con la entrega de los Tomahawks si Alemania primero despacha los famosos misiles Taurus. Recuerden que desde hace tiempo tanto la Unión Europea, por sobre todas las cosas Reino Unido y Francia, como Estados Unidos generan presión para la entrega de los misiles Taurus. Los rusos respondieron claramente en el caso de un ataque con misiles Taurus, responderemos con un ataque sobre Berlín, básicamente. Y podría Trump coquetear con esta idea con un objetivo
posterior, no la entrega en sí, finalmente, de los Tomahawk, sino generar presión para la entrega de los Taurus alemanes. Y el titular de esta noticia, presionar a Putin, presionar a los aliados. Trump vincula el acuerdo Tomahawk con la transferencia de misiles alemanes. Atención a esto, demoledores y demoledoras. Altamente probable esta salida también, ¿sí? Entre los escenarios posibles, entonces, de sí y no a los Tomahawk, los más probables, en realidad, escenarios intermedios de sí pero, con los pequeños lanzadores, o no pero, no entregados los Tomahawks, pero sí entregados los Taurus. El presidente de Estados Unidos se acerca a una decisión sobre los misiles Tomahawk, una decisión que, según fuentes del Kiev Post, está diseñada para presionar a Moscú y acabar con las dudas de los aliados. La visita de Zelensky sellará la cooperación en materia de defensa. Y en cuanto a los Taurus aquí, esta táctica está calculada estratégicamente no solo para reforzar la defensa de Ucrania, sino también para obligar a los reticentes aliados europeos, en particular Alemania, con respecto al misil Taurus, a seguir el ejemplo según fuentes conocedoras del asunto que hablaron con Kiev Post el lunes. Esta presión ya está generando un movimiento diplomático público. El canciller alemán Merz anunció el lunes que hablaría con Trump sobre nuestros esfuerzos conjuntos para ayudar también a poner fin a la guerra en Ucrania. Bueno, recuerden que para ellos estos envíos de armas, para los descerebrados líderes europeos, este envío de armas abiertamente escalatorio y en el caso de los Taurus con la promesa efectiva, en ese caso los rusos sí responderían de manera directa contra Alemania, sin dudas, por toda la historia entre Rusia y Alemania. Bueno, para el imbécil de Merz, esto connotaría el fin de la guerra, o dicho de otra manera, podrían despachar los misiles Taurus supuestamente para generar presión y que eso determinara el fin de la guerra, cuando en realidad eso va a generar precisamente lo contrario, una escalada. Pero esta es la visión de Merz y esas las declaraciones de Merz de hace unos días. Así que cuidado porque esta es una posibilidad. La amenaza de Trump, nosotros solamente despachamos los Tomahawk si primero comienzan los envíos de Taurus alemanes a Ucrania y después obviamente en el medio Trump retrocederá y solo aparecerán los misiles Taurus en manos de los ucranianos, o en realidad en manos de los ucranianos no, porque en este caso también los alemanes realizarían la operación de los misiles, solo aparecerían estos misiles en territorio ucraniano y aparecerían allí, desde allí acometerían a Rusia y Rusia respondería directamente sobre la cabeza de los alemanes, ¿sí? O de cualquier persona residente en Alemania como en mi caso, aunque yo afortunadamente en este momento de visita en Buenos Aires, mi hogar, mi tierra querida. Estos los escenarios, entonces, mañana la respuesta por sí o por no, o quizás sí pero o no pero. En concreto, nadie lo puede determinar por ahora con certeza. Los escenarios más plausibles estos. Esto en el contexto de una escalada general y generaría una escalada aún mayor con mucha presión de ambos lados para el aumento de las hostilidades, especialmente en Rusia. Ayer en la charla con Fernando presentábamos precisamente un contrapunto respecto a esto, aunque bien podría determinar Trump lo que supuestamente va a determinar según Fernando, ¿sí? Bien podría Trump acompañar la posición de Fernando, no va a despacharlos de ninguna manera por el riesgo, esa es la posición de Fernando. Yo un poquito más escéptico en este punto, después de tantas idas y vueltas con los tanques Taurus como Abrams, después de tantas idas y vueltas con los F-16, después de tantas idas y vueltas con los Storm Shadow, después de tantas idas y vueltas con los ATACMS, siempre finalmente convalidaron la entrega de las armas en cuestión, por ende yo más cercano a la decisión del sí pero con la entrega de estos Tomahawk en versión chiquitita,
en versión miniatura, estos lanzadores de un solo Tomahawk, limitados y en pequeña cantidad. Aún si despacharan estos misiles, generarían una escalada muy, pero muy peligrosa. Así que cuidado, mucho cuidado con esta situación, independientemente de su resolución por misiles Tomahawks limitados, porque esto aún así connota un peligro impredecible. Por favor, demoledores y demoledoras, acompáñennos con el pulgar arriba. Esto nos ayuda mucho para la difusión de nuestros videos. El programa de hoy de Adrián Celaya lo va a realizar mañana, así que mañana es su programa y nosotros nuevamente por aquí con Juan Antonio Aguilar, mañana también a las 9 de la noche en el horario europeo, a las 4 de la tarde en el horario del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. 3 de la tarde, si no recuerdo mal, en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. De cualquier manera, en nuestros anuncios siempre presentamos las correspondencias horarias de todos los países, todos los usos horarios, así que no lo desaprovechen porque hay muchos temas para la conversación mañana con él por aquí, y mañana también Fernando Moragón a la noche en DMP Geopolítica con su propio programa como de costumbre. Por favor, ayúdennos al crecimiento de DMP Geopolítica con la suscripción a nuestro canal hermano. Grandes analistas ahí como precisamente Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Eduardo Bior, Bruno Gersini, Adrián Celaya, Santiago Martínez, Javier Martínez, muchos, pero muchos analistas de recontralujo. No lo desaprovechen. Suscripción al canal de DMP Geopolítica bajo el enlace, y quienes quieran ayudarnos al crecimiento de nuestro canal en inglés, inaugurado hace muy poquito, ayúdenos o con la suscripción ustedes o con la difusión de eso entre sus contactos internacionales para de alguna forma generalizar esta mirada crítica del mundo, de la guerra, en pos de una resolución por un mundo un poco más humano, un poco más justo, un poco menos belicoso que el actual entre las personas de habla inglesa o cualquier persona aprendiendo el inglés pero no hablando el español como nosotros, nuestra queridísima lengua. Demoledores y demoledoras, un abrazo enorme y hasta el día de mañana.